Bienvenidos a las noticias económicas. La mayor feria de tecnología del mundo, CES, regresó desde este jueves con todo su esplendor después de su edición híbrida que decepcionó a muchos participantes. Este mega evento en la ciudad de Las Vegas le imprime una nota de optimismo a un 2023 en un contexto sombrío por los despidos en las grandes tecnológicas y las perspectivas de un resfriado de las principales economías mundiales. Está de vuelta. Por fin se inaugura una de las mayores y más antiguas ferias del calendario de eventos de Las Vegas, y lo hace sin mascarillas. Se dan cita más de 3.000 expositores de 173 países, territorios y regiones, 1.000 de ellos por primera vez. Este año ocupan más de 204.000 metros cuadrados, por si se lo preguntan, el equivalente a unos 28 campos de fútbol del Mundial. Los organizadores confían en que unos 100.000 asistentes de más de 100 países recorran los pabellones durante 4 días. Todavía estoy en la fase de asombro. Siempre hay innovaciones, nuevas tecnologías que ver. Me emociona verlo. Fue muy agradable. Hicimos una compra virtual. Probablemente es el futuro de las compras. ¿Quién sabe? Me gustó. Además de las nuevas y mejoradas compras en centros comerciales de realidad virtual aumentada y extendida, lo que realmente suscita interés e intriga en esta edición es el metaverso. Voy a entrar ahora en el metaverso. Lo vamos a llevar desde el CES a Manchester a través del metaverso. Saliendo del metaverso y de vuelta al mundo real. También aquí abundan los nuevos, mejorados e innovadores algoritmos y aplicaciones de software de realidad virtual extendida y aumentada. Tomemos el ejemplo de la industria automovilística. Todo es eléctrico, por supuesto, y aquí además el software se fusiona con el hardware y viceversa. Honda y Sony, Mercedes, Mitsubishi, coches de lujo de Lucid, Bugatti y Maserati. Tu elección preferida de conducción de un auto eléctrico autónomo en un futuro es un superordenador, una plataforma de realidad virtual aumentada y extendida, una Xbox o PlayStation sobre ruedas. La base de todo esto es cada vez más la inteligencia artificial. Se está usando en todos los aspectos de la tecnología y así en casi todos los aspectos de nuestras vidas. Por ahora quizás solo un poco, pero ¿y en el futuro? De esto trata el CES del futuro. Y vamos a ver cómo los avances en la inteligencia artificial van a cambiar nuestro mundo. Para ello nos acompaña Salim Chouifi, experto en telecomunicaciones. ¿Qué tal, Salim? Encantada de saludarte. Hola, Rosa, ¿cómo estás? Salim, está claro que la inteligencia artificial jugará en la industria un papel cada vez más relevante, pero ¿cómo se espera que siga influyendo en nuestro día a día? Mira, Rosa, hoy la inteligencia artificial influye en nuestro día a día, la tenemos en todo momento, nos acompaña a todos lados con Siri, con los mapas de Google. Tal vez sin darnos cuenta llegamos de un lugar a otro de manera más rápida y más segura gracias a la inteligencia artificial. La velocidad y exactitud son bastante altas. Muchas veces ni nos preguntamos si es correcto o no lo que nos indican, simplemente confiamos en que una máquina muy inteligente lo decidió, entonces es correcto. Eso es lo más básico, pero si pasamos a otros campos como el campo de la ingeniería militar, allí ya hablamos de otras dimensiones y como te podrás imaginar el impacto sería muy, muy diferente a simplemente decidir entre dos rutas, es decir, delegar funciones a las llamadas máquinas inteligentes donde las decisiones no son tan humanas ni críticas, pueden tener unos riesgos bastante altos. Exactamente, hablemos de esos riesgos, Salim. Nueva York, por ejemplo, ha prohibido el acceso al sistema ChatGPT, un chatbot para simular conversaciones con usuarios. ¿Por qué? ¿Qué hay de peligroso en ello? Mira, la carencia de sentidos cognitivos que permitan calibrar la interacción son el riesgo más grande desde mi punto de vista. Sin lugar a dudas, el ChatGPT es una muestra al público de la exactitud que se puede tener en una interacción e inclusive formulando correcciones. Acá volvemos al punto anterior. Empezamos a creer más en la capacidad de una máquina inteligente, pues es porque tiene muchísima información, pero fue porque fue entrenada.
pero la carencia de sentidos limita la herramienta al no poder lograr lo que las capacidades cognitivas humanas pueden lograr, permitir cosas como la intuición, la sospecha y el sentido crítico y divergente. Tomará varios años, creo yo, para llegar a ese punto, pero sin ninguna duda el limitar el uso de estas herramientas en el campo académico tiene sus ventajas para incentivar aún más el sentido crítico y analítico de los estudiantes y también de los profesores. Salim, por último, ¿qué consideraciones éticas deben tenerse en cuenta al desarrollar y utilizar sistemas de inteligencia artificial? Esa es muy buena pregunta, Rosa, pero me atrevo a decir que la mayoría de las aplicaciones no estarán tan destinadas al avance científico, sino al beneficio económico. Que la ética juega un rol algo insignificante, sinceramente, y quienes entrenen las bases de datos de estos algoritmos, las llamadas redes neuronales, serán los ganadores. Los avances más rápidos se darán en el mundo de los mercados, donde los entrenamientos serán capaces, sin absolutamente ninguna duda, de manipular patrones de opinión, las decisiones electorales de una nación, las compras en general, la interacción en el mundo digital. Yo ya he mencionado esto en un pasado, pero me atrevo a decir que estaremos en la era de los lavados de cerebros, donde la manipulación será tan grande que podría tácitamente entrenarnos en un futuro a creer que el vestido de Papá Noel es amarillo, y muchos estarán tan convencidos que así es, y lamentablemente no habrá quien los convenza de lo contrario. Vamos a estar de verdad sometidos a lo que los que programan los grandes algoritmos decidan por nosotros, por no decirlo de otra manera. Da miedo lo que cuenta, Salim. Muchísimas gracias, muy interesante esta charla. Un saludo. Un gusto. Vamos con otros temas. La inflación en la eurozona cayó por segundo mes consecutivo. Los precios al consumo subieron un 9,2% en diciembre frente al dato del mismo mes el año anterior, de acuerdo con los datos publicados este viernes por la Oficina Europea de Estadísticas. Esta leve disminución permite albergar esperanzas de que la inflación en la eurozona haya alcanzado ya su punto álgido al ubicarse nuevamente por debajo del umbral simbólico del 10%. La caída de los precios de los energéticos de las últimas semanas ha favorecido esta dinámica. Y otro alivio en materia de precios es el anuncio de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. De acuerdo con esta entidad, los precios mundiales de los alimentos cayeron en diciembre, incluso por debajo de su nivel de diciembre de 2021, aunque eso sí, siguen estando en máximos históricos. Tras 2 años muy volátiles, el organismo elogia este alivio. Se trata de su 9ª caída consecutiva tras el incremento récord del mes de marzo a raíz de la invasión rusa de Ucrania. La reducción de los precios de aceites vegetales son el principal impulso. Además, la mayor disponibilidad de cosechas en el hemisferio sur ha permitido una caída en el precio de los cereales. Y repasamos otras noticias económicas en formato breve. Colombia, tercer productor mundial de café solo por detrás de Brasil y Vietnam, cerró el año 2022 con una caída del 12% en la producción del grano debido a las intensas lluvias provocadas por el fenómeno de la Niña. El colombiano, considerado el mejor café suave del mundo, representa uno de los principales sectores de exportación después del petróleo y la minería. El sector de los servicios en Estados Unidos se contrajo por primera vez en diciembre luego de 2 años debido a la inflación y la reducción de la demanda. Así lo revela la encuesta de un instituto especializado en materia económica. Los resultados indican que los pedidos de los clientes a las empresas de servicios disminuyeron en diciembre debido a las alzas en los precios. India es ya el tercer mercado automovilístico solo por detrás de China y Estados Unidos. El país ha logrado superar a un gigante como Japón. Las ventas de vehículos ligeros en la India aumentaron un 25% hasta alcanzar los 3,8 millones de unidades el año pasado. La demanda responde a la necesidad de movilidad personal tras la pandemia. Y durante años, la estrategia china de cero COVID incluyó estrictos confinamientos y la prohibición de viajar. Las fronteras se abrieron recientemente tras las protestas en todo el país, que ahora, sin embargo, se ve afectado por una nueva ola de la pandemia. Esto ha llevado a otros países a implementar medidas de seguridad para los viajeros procedentes de China. El sector del transporte aéreo de pasajeros en China espera recuperarse tras suavizarse las restricciones por la pandemia. La mayoría de los vuelos que salen estos días de Shanghái o Pekín se dirigen a regiones lejanas, permitiendo a muchos ciudadanos visitar por fin a familiares y amigos. Pero el gobierno teme que el aumento de los viajes propague una nueva y mortal ola de COVID. Y muchos países también están preocupados, ya que se espera que aumenten los viajes internacionales.
Alemania solicitará pruebas a los viajeros procedentes de China y controlará las aguas residuales de los aviones para detectar nuevas variantes. Si un viajero da positivo antes de embarcar, no podrá viajar. Solo se permitirá el ingreso con una prueba negativa. Esto es lo básico. Realizaremos pruebas aleatorias en aeropuertos y examinaremos las aguas residuales para evitar cualquier peligro. Las medidas se implementarán lo antes posible. Alemania espera que la Unión Europea adopte una estrategia común para los viajes procedentes de China. Estados Unidos, Australia, Japón y la mayoría de los países europeos ya han anunciado un aumento de los controles. Las compañías aéreas consideran las medidas demasiado severas y temen sus efectos en la demanda. Pekín, por su parte, mostró sorpresa por las medidas. Las medidas anti-COVID de todos los países deben basarse en los datos y en la ciencia y ser proporcionadas. No debe intentarse politizar la situación ni adoptar prácticas discriminatorias que afecten el tránsito normal de las personas y la comunicación y cooperación transfronterizas. Los cambios en la política de viajes procedentes de China entrarán en vigor el domingo. Y para cerrar, volvemos a la Feria Tecnológica de Las Vegas. Les mostramos otro invento concebido para quienes desean entender mejor a los perros. Los creadores de Fluent Pet han desarrollado una forma en que las mascotas pueden interactuar con los humanos presionando botones de voz. Incluso permite que nuestros amigos nos envíen mensajes de texto. Los clientes pueden elegir qué palabras quieren asignar a cada botón. Por ejemplo, paseo, comida o deja de mirarme, humano. Bueno, en realidad este último no existe aún, pues la tecnología todavía está en desarrollo. Pero seguro que llega. Con esto nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos aquí en La Economía de Deutsche Welle. Hasta pronto.